Seguimos a la serie. Estamos en una serie que comenzamos hace ¿cuántos domingos? Hace 3, hoy sería el cuarto. Y la serie la hemos llamado Obed-Edom, el hombre que abrió su casa. Obviamente abrió su casa, ¿a qué? ¿A quién? A la presencia de Dios. Y por causa de eso, ¿qué? Cambió su destino. Amén. Esa es la serie completa. En el primer mensaje, que lo titulamos Cuando Dios toca la puerta de tu casa. ¿Qué debe hacer una persona cuando Dios toca la puerta de su casa? Cuando una familia es Dios quien le toca la puerta de su casa. En el caso de este hombre llamado Obed-Edom, hay una celebración nacional porque el rey David tiene que mover el arca del pacto, así se llama en la Biblia. En otras versiones lo llaman el cofre de Dios, pero literalmente era una caja que simbolizaba la presencia de Dios. Era una caja de madera, ya lo vimos, de madera de acacia, cubierta de oro, y esa caja el Señor había dicho que representaba en el Antiguo Testamento la presencia del Señor. David se da cuenta que el arca está en otro lugar y lo quiere mover a su casa. Pero en el proceso, lo que es una celebración termina en una tragedia. Por consiguiente, entonces David dice, yo no me voy a llevar el arca para mi casa. ¿Por qué? Porque acaba de suceder una tragedia, muere una persona en el proceso y David busca desesperadamente que el arca esté en un lugar y entonces Obed-Edom, que está en su casita y de repente le tocan la puerta y dice, por favor, me guarda esta cajita. Y ahí es donde entonces nace el primer mensaje cuando Dios toca la puerta de tu casa. Si no se lo ha visto, se lo recomiendo, búsquelo en el canal de YouTube y entonces ahí usted va a disfrutarlo. El segundo mensaje lo llamamos una casa donde Dios se sintió bienvenido, porque Obed-Edom recibió el arca que de alguna manera, entre comillas, había despreciado David. Entonces, él le da la bienvenida al arca, es decir, le da la bienvenida a la presencia del Señor, y eso habla de una honra, y por honrar la presencia del Señor, entonces su casa fue bendecida. Es decir, que mientras había sucedido muerte allá afuera, en su casa fue bendecida, y fue en un periodo corto de 3 meses. ¿Cuántos meses? 3 meses. Dicho sea de paso, hemos declarado proféticamente que en 3 meses van a ocurrir cosas a tu favor. Van a ocurrir cosas a favor de tu casa. Van a ocurrir cosas a favor de tu familia. Yo no sé en cuál área, quizás sea en el área de tu salud, no sé en cuál área, quizás sea en el área de tus finanzas, no sé en cuál área, quizás en el área de familia, en algo específico. Si tú lo crees, va a suceder en el nombre del Señor. Yo ya tengo 2 testimonios en mi familia. Y yo diría que no son testimonios, son super testimonios. Pero no estoy autorizado todavía por el Espíritu para contarlos. Pero y estamos, ¿hace cuánto fue que se proclamó eso? Hace 2 semanas que fue este mensaje. Seguramente en algunas casas también está ocurriendo cosas. Tienes que creerlo. No puede ser que suceda solamente en la casa del pastor. Por favor. Tiene que suceder, vuelvo digo, en alguna área específica. Quizás en tu vida de tus hijos, familiar, financiera, salud. Algo. Y no lo midas por que, ya es tremendo, ahora sí pude comprar mi casa de $2 millones. No. A veces son cambios pequeños y tú tienes que valorar eso, y eso va a ocurrir y está ocurriendo en los próximos 3 meses. Dígame amén a eso. El tercer mensaje, que fue bilingüe, fue la semana pasada, cuando tu casa se convierte en un testimonio. Tanto el segundo como este tercero, que fue bilingüe, insisto, la semana pasada, también están en el canal de YouTube. Y este habla de cómo fue bendecida por 3 meses la casa de Obed-Edom. Este mensaje habla sobre eso. 3 meses. Tanto que el que había despreciado el arca, que fue David, ahora viene a buscarle, decir, yo vengo por lo mío. De repente ahora 3 meses
le llegó a oídos de David, le dijeron que había prosperado, que había sido bendecida la familia de Obed-Edom. Y David dice, pues yo ahora sí la quiero. Entonces 3 meses. Y nace el cuarto mensaje, que es el de hoy. Y es 3 meses. ¿Y ahora qué? 3 meses. ¿Y ahora qué? Claro, porque David ahora se iba a llevar el arca. El arca no nació para estar en la casa de Obed-Edom. El arca tenía su lugar. Y ahora entonces David se la va a llevar. Pero imagínense a Obed-Edom y a su familia. Fui bendecido, fui prosperado. ¿Cómo es que se la van a llevar? Y entonces, haciéndole esas preguntas a la Biblia, nace este mensaje, reflexionando un poco en que hay temporadas que uno quisiera dejar pasar rápido, ¿verdad? Porque fueron temporadas trágicas. ¿A cuánto les ha pasado? Uno dice, yo quiero que esto pase rápido, rápido. Pero hay otras donde uno dice, de esta no quiero salir. Yo de esta me quiero quedar. Como los apóstoles con Jesús, cuando los llevó al monte de la transfiguración y se reveló como el Hijo de Dios, los apóstoles dijeron, Señor, ¿para qué bajamos aquí? Mi esposa que se quede solo, mis hijos que miren qué van a hacer, cualquier cosa, pero aquí nosotros nos quedamos, hagamos una enramada aquí, Señor. Hay cosas que uno no quisiera dejar pasar, hay cosas que uno quisiera detener. ¿Por qué? Porque son momentos que uno quisiera congelar porque son especiales. Imagínense a Obed-Edom 3 meses en eso y ahora se van a llevar el arca. Pero tarde o temprano la temporada cambia. Nosotros descubrimos que si aquello que vivimos fue solamente un momento, qué bueno por el momento. Pero cada temporada transforma la vida de una persona. Aquí el problema no era que se llevaran el arca y que haya sido bendecida la casa de Obed-Edom, sino preguntarnos si realmente hubo transformación. Porque Obed-Edom llevaba 3 meses viviendo algo extraordinario en su casa, dígame amén. Es decir, cada mañana se levantaba el arca y se levantaba y el arca estaba ahí. Cada noche se acostaba y el arca ¿dónde estaba? Ahí. Hasta que llegaron el final de los 3 meses y durante los 3 meses su casa estaba organizada alrededor del arca. Porque imagínense el arca, la presencia de Dios, ellos tenían que desarrollar su vida normal. Obed-Edom tenía esposa, tenía hijos, como cualquier familia, pero ahora hay una caja que 3 meses había matado a alguien y de repente nos está bendiciendo a nosotros. Entonces toda la familia había hecho su vida alrededor de ese objeto. Y eso me llama la atención algo, porque como creyentes, como hijos de Dios, no es que ahora Dios se ajuste a mi agenda, a mis planes, a mi proyecto, a mi tiempo, a lo que yo quiero, sino que soy yo el que me ajusto a lo que Dios necesita de mí. Y toda mi vida gira en torno a la presencia de Dios. No la presencia de Dios entonces ahora gira en torno a lo que yo quiero, sino es toda la casa de Obed-Edom girando en torno a que ahí estaba el arca del pacto. Pero llegó un día donde volvieron a tocar la puerta. La primera vez tocaron la puerta para decir, ¿me recibe la cajita? Pero ahora vuelven a tocar la puerta 3 meses después. Y ya no es para decir, me la recibe, sino, me la llevo. Porque habían escuchado cómo la había bendecido. Y entonces es el mismo rey David, diga conmigo, David. Es el mismo rey David el que viene por el arca. Mire, fue tanta la bendición en la casa de Obed-Edom que eso hizo que el rey fuera a su casa. Se lo voy a poner en contexto. Fue tanta la bendición en su casa que Trump tuvo que decir, oye, ¿qué está pasando en los García? Yo tengo que ir.
Marco Rubio, llévame. ¿Qué está pasando donde los solanos? Yo tengo que ir. ¿Qué está pasando? Usted dice, pastor, no exagere. Es el rey el que va a la casa de un hombre. No porque sucedió algo malo. No porque se lo iban a llevar preso. Es porque había tanta bendición que llegó a los oídos de él y David fue hasta allá. Hay casas que no atraen ni los zancudos, hermano. Pastor, qué fuerte. No sea así con nosotros. Hay casas que el diablo dice, ni para qué entro aquí no hay trabajo. Me ahorraron el trabajo. Pero a traer al rey, wow. Y el rey llegó para llevarse el arca. Se la levantaron. Y aquí entonces aparece una pregunta incómoda. ¿Qué hace cuando tú ves llevarte al rey el arca? El arca que tanto disfrutaste y que te bendijo. Ahora, ¿qué va a pasar con tu vida y la de tu familia? Y eso me hace pensar a mí algo. ¿Qué sucede después de que yo tenga una experiencia espiritual? Porque el asunto no es tener una experiencia espiritual y sentir a Dios, sino ¿qué sucede después de esa experiencia? ¿Qué sucede después de que te caes? ¿Qué sucede después de que hablaste en lenguas? ¿Qué sucede después de que un día orando te visitó el Señor de rodillas en tu casa? ¿Qué sucede después de un retiro? ¿Qué sucede después de una conferencia? ¿Qué sucede después de un aniversario? ¿Qué sucede después de un culto extraordinario como cada domingo hay en GBC? ¿Qué haces cuando la temporada donde orabas parecía que el cielo estaba cerca? ¿Qué haces cuando la emoción desaparece, pero todavía tienes que vivir? La pregunta es, ¿qué haces después de la experiencia? Y yo veo que la Biblia no dice qué hizo Obed-Edom literalmente. No necesitamos inventarlo, pero cuando seguimos leyendo nos vamos a dar cuenta hoy en el mensaje que la vida de Obed-Edom se transformó, cambió. No solamente fue por los 3 meses, algo pasó después de los 3 meses. Y de eso es que quiero hablarles en esta mañana. La pregunta no es ¿qué te bendijo 3 meses? ¿O qué experimentaste en 3 meses? La pregunta es ¿y qué va a pasar después de los 3 meses? Porque yo veo muchos cristianos que van a retiros, a conferencias, congresos, iglesias. Lo ministra el uno, lo ministra el otro. El asunto no está mal lo que viva, sino, algo tiene que pasar después de eso. Porque si no vas a vivir de emoción en emoción, en emoción, en emoción. Y sin darte cuenta, se te pasa toda la vida en emoción, pero sin transformación. ¿Y qué importante es eso? Vamos a la Biblia, segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 12. 6:12. Vamos a leer hasta el 15. Entonces le dijeron al rey David: el Señor ha bendecido a los de la casa de Obed-Edom y a todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Diga conmigo: el Señor me va a bendecir a mí y a toda mi casa y a los de mi casa por causa de la presencia de Dios. Lo creo eso para mí también. Luego David fue, ¿a dónde? A la casa de Obed-Edom, y llevó el arca de Dios de la casa de Obed-Edom a la ciudad de David con gran celebración. Cuando los hombres que llevaban el arca del Señor dieron apenas 6 pasos, David sacrificó un toro y un ternero engordado. Versículo 14. Y David danzó ante el Señor con todas sus fuerzas, vestido con una vestidura sacerdotal. David y todo el pueblo trasladaron el arca del Señor entre gritos de alegría
y toques de cuernos de carnero. Entonces David esta vez lo vuelve a intentar, pero esta vez es diferente. Ya dijimos que después de 3 meses, la bendición producida por la presencia de Dios llevó a buscar a David nuevamente el arca. Esta vez hay algo diferente. Esta vez reconoce el error del primer intento y el traslado hacia Jerusalén se realizó conforme a la instrucción divina, es decir, conforme a lo que la Biblia decía de cómo debía transportarse. Y estuvo marcada por obediencia, sacrificio, reverencia y celebración. Hasta aquí vamos bien. Lo otro que quiero que observemos es que en el pasaje, en 2 de Samuel, no describe la reacción de Obed-Edom ante la salida del arca. Es decir, la Biblia no dice qué hizo Obed-Edom. Yo me imagino que Obed-Edom, cuando estaba el rey David sacando el arca, haría como que es el rey. Pero no dice. Pero cuando leemos el libro de Crónicas, al leer Crónicas, vemos a Obed-Edom vinculado al servicio alrededor del arca, mostrando entonces que esos 3 meses no constituyeron el final de su historia con la presencia de Dios. Es decir, no se limitó solo a los 3 meses, hubo algo posterior a ello. Y aquí entonces nace una pregunta: ¿qué debe quedar en nuestra vida después de haber experimentado verdaderamente la presencia de Dios? Y eso es lo que vamos a desarrollar. ¿Qué debe quedar? ¿Qué debe quedar después de que Dios me tocó? ¿Qué debe quedar después de que me dieron una palabra? ¿Qué debe quedar después de que oraron por mí? ¿Qué debe quedar después de que fui a ese congreso, a esa conferencia? ¿Qué debe quedar después de que fui a ese retiro? ¿Qué debe quedar después de lo que he participado, de esa consejería? ¿Qué debe quedar? ¿Voy a volver a lo mismo o va a ocurrir algo diferente? ¿La resolvemos? Bien, para esos 4, número 1. Si realmente lo experimentaste a Dios, no puedes seguir caminando en la dirección equivocada. El versículo 12 es claro. David fue y llevó el arca de Dios de la casa de Obed-Edom a la ciudad con gran celebración. Y aquí vale la pena hablar un poco de David. Permítame salir de Obed-Edom por un instante y hablar de qué es lo que pasa en David. 3 meses atrás David se aleja, pero ahora David regresa y se acerca. 3 meses atrás la Biblia dice que David dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca del Señor? La voy a dejar donde Obed-Edom. Pero ahora el texto dice: David fue por el arca. Él mismo fue por el arca. La primera experiencia le produjo temor y por eso la dejó. Pero ahora quiere experimentar en su vida lo que sucedió en la casa de Obed-Edom. Es decir, lo que sucedió con Obed-Edom cambió la mentalidad de David. ¿Me sigue? Ese fue el tercer mensaje. Que el testimonio de lo que Dios hace en tu vida haga que otras personas quieran lo que tú tienes. Gracias por su amén. Y entonces aquí desarrollemos este punto. Dios puede usar una experiencia para mostrarte que Él nunca fue el problema. Y esto es muy importante, porque cuando pasamos cosas negativas, todos aquí, no hay uno por fuera, ni siquiera yo, cuando pasamos por algo, lo primero que pensamos es que Dios nos dejó. O que Dios se olvidó, o qué fue lo que pasó, Señor. Como le pasó a David: yo no quiero el arca, pero ahora sí la quiero. En otras palabras,
lo que nos está diciendo la Biblia, o Dios a través de la Biblia, es que Dios no cambió. El arca no cambió. La santidad no cambió. ¿Quién fue el que cambió? David. Porque David reconoce su error. Y entonces David entiende que Dios nunca fue el problema. El que causó esa muerte fue él mismo. Y eso nos enseña algo a nosotros, que a veces cuando pasan cosas negativas en nuestra vida, lo inmediato que pensamos es que fue Dios. ¿Y por qué echarle la culpa a Dios? Y a veces hasta el diablo, pobre diablo. Cuando realmente los del error fuimos nosotros. Los que tomamos la decisión incorrecta fuimos nosotros. Los que no oramos por eso fuimos nosotros. Los que no pedimos la dirección de Dios fuimos nosotros. Alguien está aquí. El problema no fue Dios. Nunca Él fue el problema. Hay temporadas donde, seamos honestos, nos hemos hecho estas preguntas. Dios, ¿por qué permitiste esto? Y Dios dice, yo. Fuiste tú. Dios, ¿por qué no funcionó? Dios, ¿por qué se cerró esa puerta? Y algunas veces Dios no está destruyendo nuestro propósito, simplemente está corrigiendo nuestro procedimiento, porque puedes tener intenciones correctas, propósito correcto, destino correcto, pero estar caminando de la manera equivocada. Y antes de preocuparte por la bendición en tu vida, Dios se preocupa por tratarte a ti. Eso es madurez. Madurez es poder decir, Señor, soy mexicano, por eso digo la regué. Señor, soy colombiano, por eso digo la embarré. Señor, no sé de dónde soy, pero metí la pata. Madurez es decir, me equivoqué. Pero casi siempre cuando estamos en temporadas difíciles, pensamos que es Dios. Pero no fue Dios. David lo está comprendiendo. David entiende que fue él. Y ahora quiere hacer las cosas bien. Por eso en el primer libro de Crónicas 15:3 dice, y no lo buscamos según su ordenanza. En otras palabras, muchachos, esta vez vamos a traer el arca de Obed-Edom, pero esta vez vamos a traerla como está escrita en el manual. Porque estaba escrito en la Biblia cómo debía traerse. Todo lo que tú hagas fuera del manual. Yo quisiera decirte que sí, pero es que no. Todo lo que tú hagas fuera del manual, Dios no te lo puede respaldar, viejo. No. Todo lo que tú hagas fuera del manual. No, pero es que yo le meto un ayunito y lo santifico. No. Ay, pero pastor, a ver, pastor. Yo aprendí en una iglesia que si yo pacto por eso, es decir, doy una ofrendita por eso, la cosa se arregla. No. No. Todo lo que tú hagas fuera del manual, tarde que temprano, se te va a caer. Y vas a sufrir. Yo sé que esta parte es difícil. Hasta para mí. Pero aplica para todo. Si tú haces un negocio torcido, se te va a caer. Si tú tienes una relación y no la haces conforme al manual. Yo quisiera decirte que si yo oro por ti, la cosa se arregla, pero no. Pastor, pero en otro lado le dicen a uno que sí, aquí no. Si no haces el llamado de Dios como Dios pide, no te va a funcionar. No, pero si oro, no. Hay un llamado de Dios
Y hay una forma de hacer el liderazgo, el servicio, el pastorado. Aplica para finanzas, aplica para relaciones, aplica para todo. Tú, si lo haces fuera del manual. Tranquilos que yo cuando lo entendí me quedé como ustedes. Y entonces David entiende y dice, hey, muchachos, la regamos. No fue Dios. No fue Dios. Fuimos nosotros que no leímos lo que decía el manual, porque el Levítico decía cómo debía cargarse el arca. Y esta vez, mientras estaba ocurriendo la bendición donde Obed-Edom, David se dedicó a revisar qué hicimos mal para corregirlo. Cuando tú hagas algo mal, no te quedes allí diciendo por mi culpa. Por solamente los que vinieron del mundo pasado van a entender eso. Por mi grandísima culpa. No. Si algo pasó, redirecciona. Cuando tú has visto un GPS que tú vas por la ruta y te saliste en la salida que no es, y tú dices, yo voy a seguirle derecho, de pronto algún día llego. No. De inmediato recalculas. No te quedes allí tampoco. Y fue lo que David hizo. Eso, queridos, eso es madurez. Eso es madurez. Tu último fracaso no tiene derecho a definir tu próximo paso. No se quede ahí. Si hubo un error, corríjalo. Si hubo algo por ajustar, corríjalo. ¿Por qué? Porque Dios puede usar el lugar donde te equivocaste para enseñarte cómo debes caminar hacia donde Él quiere llevarte. Es de Dios. Es decir, Dios incluso nos enseña hasta con nuestros propios errores. Y dice, bueno, está bien, Fran. La regaste, pero te voy a enseñar del error. Ahí entra el texto, ese texto que le gusta tanto a usted. Todas las cosas ayudan a bien. A los hijos de Dios, a los que son llamados conforme a su propósito. Ahí funciona eso. Todo ayuda bien, hasta los errores. Número 2, vamos al segundo. Si realmente aprendiste, entonces tu próximo paso tiene que ser diferente. ¿Tiene que ser qué? Claro, no solamente vale la reflexión de reconocer el error. David lo reconoce, David va al manual, dice, lo hicimos mal, pero ¿qué sirve si vuelvo a meter la pata otra vez? Entonces, otro usa muerto. Error 2.0. No, tienes que entender que si aprendiste, tu próximo paso tiene que ser diferente. Diferente. Y recuerde que estamos en la escuela de Dios. ¿Cuántos saben que están en la escuela de Dios? El único que aprueba grados en la escuela de Dios es el pastor. No es cierto. Es Dios mismo. Entonces, si nosotros no hicimos un assignment, no pasamos una clase, ¿por qué Dios tiene que graduarte? No, pues, porque Él es Dios misericordioso. No, porque si para ti eso no es justo, Dios es justo, ¿por qué tiene que hacer injusticias? Entonces Dios dice, ¿sabes qué? Te voy a dar la oportunidad. ¿Cómo es que se llama eso? Recupérala. Vuelve como el DMV cuando no pasaste la prueba del TEX. Tienes 3 oportunidades. Pero esta vez hazlo conforme al manual. Y entonces decimos, sí, está bien, Señor. Eso es lo que tenemos que entender. Porque si volvemos a cometer el error, Dios dice, vuélvelo a repetir. Y Dios dice, vuelve a repetir la clase. Vuelve a hacer el assignment.
Vuelve, ¿hasta cuándo, Señor? Hasta que la pases. Y entonces ahí es donde tú entiendes cómo es que cristianos tienen 50 años en el evangelio y no han pasado la clase. Porque Dios no te va a promover o a graduar hasta que la pases. David entonces dice, cuando los hombres que llevaban el arco del Señor dieron apenas 6 pasos. ¿Cuántos pasos? 6 pasos. ¿Sabe que yo me pregunté mucho por qué 6? ¿Usted cree que había 6 pasos de la casa de Obed-Edom hasta el palacio donde iban a llevar el arca? No. ¿Por qué 6 pasos? Porque 6 es el número hebreo de que... No voy a salir con eso. Hay muchas. Se me ocurrieron muchas cosas, como en 6 meses Dios creó todo y al séptimo descansó. En 6 días, perdón. Dios creó todo y al séptimo descansó. Significa que el descanso es darle lugar al Señor, es el día del Señor. Pero eso sería forzar el pasaje. Seamos honestos. La Biblia solamente dice 6. Y al final de los 6, David sacrificó bueyes, carneros, hizo un sacrificio. Eso seguramente también tiene muchas connotaciones teológicas, pero no me quiero meter ahí. Lo que quiero decir es, ¿por qué 6? Recordemos que la primera vez no fue caminando que llevaron el arca, fue con un carro nuevo. Esta segunda vez iba de manera correcta, con los hombros de los levitas. Gracias. La hermana vio el video de YouTube. La primera vez, y vino hasta aquí también. La primera vez fue por conveniencia, es decir, hicieron las cosas como a ellos les parecían. La segunda fue por obediencia. La primera vez, hagámoslo como a todos nos parezca mejor. Pero la segunda vez fue, hagámoslo como Dios dijo. Esto se llama transformación. ¿Cómo se llama eso? Es decir, el próximo paso de David no fue el mismo. David pasó a la clase. David fue promovido. David reconoció el error. Y esto me lleva a pensar lo siguiente: que no has aprendido una lección hasta que cambia tu manera de caminar. Alguien diga amén a eso. Ay, hay una verdad tan grande. Porque no es decir, yo aprendí, no. Muéstrame tus transcripts, donde dice que pasaste la clase. No, pero yo la pasé. Muéstrame tus transcripts. Yo no es que no te crea, pero es bueno los transcripts. Entonces, cuando tú puedes entender que cambiaste tu manera de caminar, o más bien, cuando tú entendiste que aprendiste la lección, cuando algo en ti es diferente. Cuando entendemos que además de decir, Dios me habló, Dios me confrontó, Dios me mostró, sí, qué lindo eso, pero la pregunta es, ¿qué cambió? ¿Qué cambió? ¿Qué cambió? Porque revelación sin transformación termina convirtiéndose solamente en información. Por eso para mucha gente aquí sentada, esto es un buen mensaje. Para otros es una cátedra de transformación. Para algunos es solamente información, para otros va a ser transformación. Porque si cada vez que tú vienes a un servicio, tú crees, me van a decir algo, tú tienes que tomarlo como que Dios te está dando forma de cómo puedes pasar la clase para que seas transformado. Tú no puedes, y lo he repetido hasta el cansancio, tú no puedes pensar, no importa quién predique aquí, pero tú no puedes pensar, ¿no?, que es solamente información. No,
aquí hay poder que está saliendo en tu vida del altar para que tu vida cambie, para que tu matrimonio no sea el mismo, para que tu vida espiritual no sea la misma, para que tú y yo no seamos los mediocres de siempre, o los tibios de siempre, o los mal hablados de siempre, o los orgullosos de siempre. Tiene que haber transformación, porque si no, entonces estás recibiendo la palabra que debe ser revelación, la estás recibiendo solo como información, como cuando tú escuchas las noticias, como cuando tú escuchas a un speaker motivacional, como cuando tú escuchas a cualquiera y resulta que lo que sale de aquí es palabra de Dios, y la palabra de Dios es vida, y además es viva y eficaz, y llega y penetra hasta lo más profundo de tu ser, hasta lo más privado de tu ser. La Biblia dice literalmente que la palabra de Dios conoce la mente de Dios y conoce hasta lo que no conoce. Es decir, la palabra de Dios misma conoce hasta lo profundo de Dios mismo. Es decir, la misma palabra es la mente de Dios revelándose a ti. ¿Alguien que me esté entendiendo eso? Entonces tú no la puedes recibir de cualquier manera. Cuando valoras algo, cambia la manera como lo tratas. No me digas que me valoras. Trátame bien. Atentamente, las mujeres a los hombres. Y últimamente los hombres a las mujeres también. Cuando tú valoras algo, cambia la manera como lo tratas. Tú no puedes, I love you, my honey, esta noche te espero. El que entendió, entendió. Para que oremos, ¿no? Tú no de boca, es de hechos. Así es, sí, Señor. Lo mismo sucede con Dios. En nuestras oraciones, Jesus, I love you. Como cantaba la hermana ahorita, nada más, nada más, nada más, Señor, te quiero a ti. Y Dios diciendo desde el cielo, y también quieres hacer esto, y también quieres, y yo soy una parte de todo lo que quieres, pero no me quieres a mí. Y no se lo estoy diciendo a Valerie, a todos nosotros. Te he dicho. Pero David quiso tratar diferente el arca. Y eso habla de que estaba arrepentido. Por eso cuando leemos primero de Crónicas 15:15, no está ahí, pero se lo leo. Dice, y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras como lo había mandado Moisés. Es decir, ahora empezó a honrar el arca. ¿Y por qué decimos que la honró? Porque empezó a tratarla bien. Porque ahora no está improvisando, ahora está obedeciendo. Porque el arca de Dios no podía ser tratada de cualquier manera, aunque el carro que le ponga sea 0 millas, porque era nuevo. El método mismo debía comunicar reverencia. Ahora David la estaba reverenciando, la estaba honrando. Y es lo que nosotros tenemos que hacer con las cosas de Dios. Honrarla. No solo es decirlo, sino honrarlo. Cambia la manera como tratas a Dios. Cambia la manera como tratas tu relación con Dios. Cambia la manera como tratas tu vida de oración con Dios. Porque después de haber perdido algo, aprendes a celebrar los pasos pequeños. ¿Qué hay que celebrar? Los pasos pequeños. Y aquí es donde yo tengo mi propia interpretación de los 6 pasos. Quise traerle cosas raras como todos los predicadores, pero los 6 pasos significan, no.
Yo tengo una manera diferente de ver la Biblia y es, yo me imagino, salieron de la casa de Obed-Edom, 1 paso, 2 pasos, 3 pasos, 4 pasos, 5 pasos. David sacrificó. David lo detiene. Hace sacrificio, es decir, adoración, es decir, gratitud. Y esto me puso a pensar a mí, si todavía faltaba mucho para llegar al lugar donde el arca debía estar, ¿por qué celebrar 6 pasos? ¿Por qué celebrar 6 pasos? ¿Cuántos quieren saber eso? Venga el próximo domingo cuando es el cierre de las casas de vida familiar, el 30 de diciembre. Porque después de lo que ocurrió la primera vez, 6 pasos en obediencia, eran motivo para celebrar. Después de que lo hiciste mal y alguien murió, pues cada paso hay que celebrarlo. ¿Para qué esperar llegar hasta Jerusalén para agradecer a Dios? ¿Por qué no empiezas a agradecer a Dios en cada paso? Hoy nosotros deberíamos agradecer a Dios por cada paso que demos. Yo voy a agradecer hasta que tenga la casa que le pedí a Dios. No, empieza por agradecerle por el trabajito que tienes. No terminaste, pero estás avanzando. Todavía no llegaste, pero aunque ya no estés donde estabas, hay que celebrarlo. Quizás todavía tienes problemas, pero estás caminando diferente. Dígale que está a su lado, celebra los 6 pasos. No espere a llegar, celebre los 6 pasos. Quizás tu matrimonio no está como estás esperando que esté y como Dios te lo prometió. Pero por lo menos ahora se están hablando diferente. Celebra los 6 pasos. Quizás tu hijo todavía no ha regresado a la casa, ni es el hijo que tú esperas que sea. Pero ya por lo menos te dijo, good morning, mom. Celebra los 6 pasos. Quizás todavía estás luchando con aquello que quieres superar. Estás buscando ayuda. No has logrado, pero hiciste un pequeño avance. Celebra los 6 pasos. Quizás tu relación de pareja no está como para tratarse como la luna de miel que vivieron y fascinante, radiante y lo más de especial. Pero ahora por lo menos Él te volteó a mirar y te dijo, mi amor. Celebra los 6 pasos. Alguien tiene que celebrar los 6 pasos. Yo tengo que, y le decía a mi esposa en estos días, le decía, mi amor, ¿sabes? Quizás no todos queremos y soñamos otra iglesia diferente. Celebremos los 6 pasos. Tal vez los hermanos no son los hermanos que queremos, porque queremos que lleguen a un nivel superior. Celebra los 6 pasos. Quizás los pastores no son los pastores que tú soñabas y querías. Celebra los 6 pasos. Quizás el santuario no es el que estabas esperando. Celebra los 6 pasos. Quizás los hermanos de la alabanza no son Hillsong ni Elevation, pero celebra los 6 pasos. Quizás el hermano que te topas en la puerta, porque es la única puerta de salida, tienes que saludarlo. Yo quisiera que fuera otro. Celebra los 6 pasos. Alguien tiene que celebrar 6 pasos aquí. Alguien tiene que agradecerle a Dios. Quizás no estás donde estás. Quizás todavía no es donde Dios te ha prometido.
Tú sabes para dónde vas, sabes lo que te habló, pero mientras tanto, celebra los 6 pasos, celebra los 6 pasos, celebra los 6 pasos, porque yo sé que lo que Dios va a hacer es grande, pero mientras llego allá, yo celebro cada paso, celebro cada día, doy gloria a Dios cada día, no importa la crisis, no importa la adversidad, no importa la noticia que esté pasando, pero yo celebro los 6 pasos, porque cada paso es una representación de la gracia de Dios, cada paso es una respuesta del favor de Dios, cada paso tienes que entender que fue Dios el que te bendijo, cada paso es por su infinita gracia, cada paso es porque Dios ha sido fiel contigo. Y no se nos puede olvidar que antes hubo una muerte, antes hubo un episodio negativo, antes pasó algo que no tenía que pasar, pero ahora es diferente, y por eso celebro los 6 pasos. Alguien diga amén a eso. Alguien levante su mano y diga: yo voy a celebrarlos. Por eso, Global Vision Church, no esperes llegar al destino para celebrar. Aprende a reconocer la gracia de Dios en los pasos que antes no podías dar. Celébralo. Y finalmente, si realmente conociste su presencia, un recuerdo ya no será suficiente. No podemos vivir de recuerdos. Tenemos que vivir de la hora. En el versículo que leímos, ¿ustedes notaron algo? David llevó el pueblo, o más bien David y todo el pueblo llevaron el arca del Señor. Ahora la sacaron de la casa de Obed-Edom, pero sí se dieron cuenta algo en el mensaje, que no hemos hablado de Obed-Edom. Y el mensaje es sobre Obed-Edom. Aquí aparece la gran pregunta del sermón. ¿Y Obed-Edom? Hasta aquí observamos a David. Nuestra serie no es de David, es de Obed-Edom. ¿Dónde está Obed-Edom? ¿Alguien sabe dónde está Obed-Edom? En 2 de Samuel no lo vas a encontrar, pero sí lo vas a encontrar en Crónicas, que es un libro paralelo a Samuel. Es decir, es como si se complementaran. Como sucede con Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Hay cosas que Mateo dice que Lucas no. Lucas dice cosas que Juan no. Y Juan cosas que Lucas no. Y Lucas, tú y yo estamos locos. Porque no. Primera de Crónicas. Mira que lo dice. Además de todos ellos, designaron como porteros a sus parientes del orden inmediato, es decir, Zacarías, Jaziel, Semiramot, Jehiel, Uni, Eliab, Benaías, Maseías, Matatías, Elifelu, Mignías, Obed-Edom. Es decir, Obed-Edom no se quedó en la casa. La Biblia está diciendo que era ¿qué? Porteros. ¿De dónde? A donde habían ido a llevar el arca. En otras palabras, le está diciendo: 3 meses yo no voy a estar lejos de eso, por favor. Yo tengo que proteger ese objeto, porque ese objeto cambió mi vida, es la presencia de Dios. Yo tengo que ser algo. Y dijo: por lo menos portero. Versículo siguiente, me gusta, 21. Matatías, Elifelu, Mignías y otra vez Obed-Edom tenían arpas afinadas
y fungían como directores. Entonces ahora ya no es solo el portero, ahora pero esto se pone mejor. 24. Los sacerdotes Sebanías, Josafat, Natanael, Amasías, Zacarías, Benaías y Eliezer y todas las trompetas delante del arca, Obed-Edom y Yehías estaban a cargo de la vigilancia del arca. Portero, director de alabanza, y el que se meta con el arca se mete conmigo. Yo la voy a vigilar, porque lo que hizo eso conmigo, yo voy a ver quién es el que a mí no me la van a irrespetar. Yo la honré y me bendijo. Por eso yo voy a hacer que la honren, para que bendiga a otros también y bendiga al reino de Dios. Hay experiencias entonces que no solamente te emocionan, te reorientan. Él no solo se emocionó por los 3 meses. 3 meses fueron suficientes para cambiar su vida, pero dijo: yo quiero más. Porque cuando has probado la presencia de Dios, no te conformas con vivir de recuerdos. Él dijo: yo no soy el que le voy a contar a mis hijos cómo un día Dios me usó predicando. Yo le voy a contar, ahora predico. Yo no le voy a contar a mis nietos cómo yo oraba. Yo oro ahora. Yo no le voy a contar a mis hijos cómo Dios hizo milagros. Él hace milagros ahorita. Él no dijo: yo voy a vivir de un recuerdo del pasado, cuando tuve aquel avivamiento, cuando Dios me tocó aquella noche. La pregunta es: ¿y ahora qué? ¿Dónde está tu hambre ahora? ¿Dónde está tu oración ahora? ¿Dónde está tu servicio ahora? ¿Dónde está tu obediencia ahora? Qué lindo porque me cuentas eso, pero ahora. Y Dios, mis queridos hermanos, no quiere convertirse en el mejor recuerdo de tu pasado. Quiere seguir siendo la prioridad de tu presente. Porque algunos quedaron en Dios era, no, Dios es hoy. Lo que comenzó como una visita terminó convirtiéndose en un llamado, en una vocación. Primero, la presencia llegó a su casa. Después encontramos a Obed-Edom alrededor del arca, y algo continuó. Esa es precisamente la obediencia de una transformación auténtica. ¿Qué quedó después de eso? Pasaron 3 meses, ¿y ahora qué? Porque si lo único que quedó fue una emoción, tuviste un momento. Pero si cambió tu manera de caminar, tu hambre, tu servicio, tu prioridad, entonces hubo transformación. Porque una experiencia te da algo que recordar. Una transformación te da una nueva manera de ¿qué? De vivir. Conclusión, colóquese de pie y vamos a leerla juntos. Qué conclusión tan extraordinaria. Me quebranto por eso. Porque 3 meses y ahora el arca se va. Y quizás podríamos pensar, ahí terminó todo para Obed-Edom, pero no. Algo terminó, pero algo mayor acababa de comenzar. Algo más grande empezó. Terminó la temporada dentro del arca, dentro de su casa. La temporada del arca dentro de su casa. Pero no terminó la influencia que aquellos 3 meses habían producido en él.